La entrevista. Muy bien, seguimos con más de Somos Tu Revista. Un saludo especial a todos nuestros televidentes de mi hermosa ciudad del Alto, pero no solo eso, a diferentes municipios y a través de nuestras redes sociales a nivel nacional e internacional. A ver, quiero que, no sé, a ver, ¿cómo podemos ingresar a este tema? Usted cuando ve a su niño, a su niña tal vez llorar y dice, ¿sabe qué, papá? La profesora me gritó o el profesor me dijo, basta, un ejemplo. Y usted va al colegio y dice, ¿qué pasa, profesor? ¿Por qué me lo está gritando? Y el niño o la niña empieza a llorar. ¿Usted cree como padre de familia que eso sería razón, esa palabra o ese grito, para poder tal vez despedirlo o quitarle su trabajo a un profesor? Según aquel dirigente del magisterio urbano, Alex Morales, manifestó que el gobierno particularmente puso unas normas, según él, dice, para despedir, ¿no?, a muchos profesores. Y una pregunta se hacía a este dirigente, Alex Morales, pues decía, ahí como pueden observar ahí, decía, un moco y un lloriqueo pueden despedir a un profesor, decía. Pero la pregunta es, ¿será tanto así? A ver, no, yo creo que como padre de familia estamos muchos, se ha visto casos donde los profesores tal vez han actuado de una manera torpe, pero no solo eso, también los papás a veces somos muy protectores, no queremos que a nuestro niño ni la mosca le toque siquiera, ¿no? Pero creo que estamos mal en ambas partes, ¿verdad? Pero el día de hoy, sin duda, hemos invitado a dos maestros. Son maestros autoconvocados quienes rechazan el Decreto Supremo 1320. Sin duda, pero a ver, vamos ahí, aquí están presentes, vamos por este sector, vengan a las cámaras. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Profesor, ¿cómo está? Profesor, no me grite porque cuidado que ponga a llorar, ¿eh? No, va. Profesor, ¿cómo está? A ver, estábamos hablando hace instantes de estos temas. A ver, vamos a hablar primeramente de lo siguiente. ¿Usted, profesor, de qué año? ¿Usted cuándo salió bachiller? Primeramente, un saludo. Quiero agradecer en esta audiencia que me permiten poder expresar en esta ocasión. Claro. A ver, yo estoy de buen tiempo. ¿Cuándo salí bachiller? 1996. ¿96? 96. Ya, 96. A ver, si nos ponemos un poquito de retroceso atrás, las generaciones que han pasado, antes pues iba el papá y la mamá le decía, profesor, ¿por qué me hizo llamar? A ver, su hijo se portó mal, hizo esto, lo otro. ¿Sabe qué, profesora? Le doy permiso para que me lo casque. Así era, ¿no? Así era, ¿verdad? O si no, en todo caso, profesor, si el profesor, ya, a doblar todos, ¿no? O potito de gallina, o esto, lo otro, tanto que nos acordamos. Pero ahora, eso ya es un pecado. Eso ya no ayuda. Efectivamente, puede haber varias opiniones psicológicas o no. A mi pensar, creo que eso nos ha afectado bastante a muchos. A mi pensar. Pero hay otros que dicen no se le puede tocar ni con nada. Pero hay un decreto supremo que el gobierno inculcó y dice, no, si el niño llora, o sea, lo que decía Alex Morales, su dirigente decía, si el niño llora, o sea, decía, ¿no? Así, si llora y con su moquito y su lloriqueo, nos pueden despedir. ¿Cómo está, profesor? ¿Es verdad eso? Obviamente, mira, un poco quiero aclarar en esta audiencia, en el sistema educativo pasaron varios modelos. Hace rato comentaste que nosotros hemos sido educados una educación conductista. En ese conductismo había forzado tal vez corregir los valores, los principios de un estudiante, pero con una forma drástica, lo considerábamos la sociedad así. Pero después un modelo sistema educativo pasó, modelo la ley 070, en ese indica que en los valores teníamos que fortalecer más un socio comunitario. Indicando de estos modelos que han pasado, con mucha preocupación como maestros de base. Ya. En la actualidad soy secretario general del distrito de El Alto. Ya. Junto con la profesora somos directiva. Ya. Con mucha preocupación de sentir de los bases. A ver, queremos enfocarlo lo siguiente. El gobierno central sacó un decreto y una resolución ministerial. Ya. El decreto supremo
1320, ya promulgado hace tiempo con el gobierno de Evo Morales, 1 de agosto, posteriormente 2012 y posteriormente en 8 de agosto modifican el artículo 3. En esa medida, en el artículo 3, en este decreto supremo 320, clarifica la integridad física, psicológica del niño, que se resguarde y garantice. Incluso varios, que podemos aclarar lo siguiente. El maestro, cuando uno ve agresión verbal, física, estamos obligados a denunciarlo. Inmediato 48 horas. Puede ser fuera de la institución y dentro del ámbito educativo. ¿Qué es lo que pasa con este decreto 1320? Con este decreto actualmente ya están aplicando, ya no están, encima de nuestra Constitución este decreto, ya no respetan la presunción de inocencia, ¿me entiende? Es ya incluso simple, verbal. Un estudiante le llama atención el profesor con un elevado de voz, ya es un maltrato psicológico, ¿entiende? ¿Comprende? Entonces ya no hay caso de ni exigir, da un temor a un estudiante. Obviamente con esta más libertad de los estudiantes ya no dan cumplimiento, como hace rato nos decía. Entonces con simple demanda, con el pretexto de erradicar la violencia psicológica, el gobierno promulga esta ley, pero con el fin de despido al maestro sin sus derechos fundamentales del maestro. Claramente la Constitución está aquí, garantiza también la presunción de inocencia. Para todos. Para todos. Muy claro está. Inicia el proceso, es retirado sin gozos de haber. Durante el proceso tiene que haber pues un subsumario, ¿me entiende? Tiene que haber un proceso terminado. Recién pueden suspender cuando van aprobando. Pero en esta ocasión ya no. Con este decreto. Con este decreto demandan, ya inicia el proceso, ya sin gozo de haberes. No hay la presunción de no hay en la presunción de inocencia. ¿Ya? También no está respetando a nuestra Constitución. Nuestra Constitución los derechos fundamentales nos garantiza. Tenemos derecho a defendernos durante el proceso. Claro. Significa esto, posteriormente, queremos aclarar con mucha preocupación de los maestros, del todo el alto y el conjunto en Bolivia, decretan recientemente resolución ministerial, es 374, cobrado 2023. En eso, cuando hay proceso, inmediatamente será procedido en rotulación, un registro de administración de docente, ese se llama RDA. Y quedas en ese registro como observado. Mientras que no dure, ya estás rotulado. No tienes ni derecho para su presunción de inocencia. Y algún documento tal vez falta, obviamente, tal vez ya nomás rotulado. En este caso, el gobierno y el ministerio se están atribuyéndose para poder despedirlo, no garantizar los derechos fundamentales de un docente. Esa es la gran preocupación. Y también podemos decir, todos los maestros nos sentimos en las manos atadas. Nos sentimos no desarrollar ni con cierta exigencia a un estudiante. Nos coarta, nos limita con todo. Con el pretexto que erradicación de la violencia, de la seguridad y violencia sexual del niño y niño. A ver, para que tal vez haya muchos padres de familia esta hora ya seguramente están con nosotros, pero a ver, estamos hablando sobre esta resolución ministerial, la 374. Correcto. Y otras normas, ¿no? Donde particularmente indican que hará una simple denuncia. Se puede suspender a ese profesor. O sea, una simple denuncia. Usted, padre de familia, tal vez
¿sabes qué? A tu hijita dice que ese profesor le había gritado, le había dicho esto. No puedo creerte, ¿no? Como siempre, discúlpenme, voy a hablar como en el colegio, ¿sabes? Así son los papás o no somos así. No hay, dice, a ver, ¿será verdad o no mentira? Ah, sí, en serio, ya, voy a denunciar a este profesor. Listo, lo denunciaste y ahí empieza, perdón la expresión, el hachazo. Se puede decir así, vulgarmente dicho. El hachazo porque ya, profesor, usted queda relegado, ¿verdad? Es lo que particularmente lo que manifestaba su dirigente acá, Alex Morales, quien decía que, bueno, a simple denuncia pueden quitar el trabajo a un profesor. Obviamente, eso está clarificándose, sin tener que proceder su aclaramiento, su probatoria, en el momento de denuncia ya suspendido sin gozo de haberes. Es anticonstitucional. No puede estar, pues, encima un decreto a una constitución, ni tratados internacionales. Efectivamente, un decreto no puede estar acá, como dice el profesor, por encima de la Constitución Política del Estado, donde están nuestros derechos. Correcto. Y uno de ellos es la presunción de inocencia, y el otro también es el derecho al trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora, con este decreto, la pregunta mía es, si todos los papás se preguntan y dirán, pero ¿acaso no tienen ustedes dirigentes, representantes como este que tal vez se han reunido con el Ministerio de Educación, o sea, ha habido una reunión para decir, señores profesores, vamos a hacer estas normas, No, así nomás de la noche a la mañana salió todo este decreto supremo. No, mira, fíjate, nuestros dirigentes, es la complicidad de silencio, que eso es lo que él... estamos aglutinando el sentir de preocupación, muy preocupados los maestros, como dirigente del alto de los maestros. Claro. Obviamente estamos preocupados, ¿no? Ya ha pasado estas denuncias, ya han sido procesados, ya han sido suspendidos sin gozo de haberes, sin estar probando simplemente una denuncia verbal de un padre de familia. Incluso quiero decirle, hay una mamá que ha denunciado, por respeto no voy a decir, y con un informe llegaron y ha sido suspendido. Ya se ha suspendido el maestro. Sufrió sin gozo de haberes. Entonces, consideramos nosotros, este decreto es un criminal. Reciente también ha salido una circular que cualquier maltrato psicológico, lo que sea, simple denuncia, serán reportados inmediato y también serán suspendidos sus cargos los maestros. ¿Qué nos indica al pueblo boliviano? Queremos indicarnos como maestros muy preocupados. A ver, la exigencia del maestro no es malo. Claro. A ver, los labores académicos, curriculares que exigimos nosotros para emprender en la clase, siempre hay que exigir una lectura. Claro. Hoy en día la tecnología tal vez le está quitando la creatividad del niño, pero sigue siendo vigente el libro, un conocimiento fructífero para avanzar en nuestro país. Siempre necesitamos una exigencia. No es como otros países. Aquí el niño, el estudiante, trabajamos en la actividad curricular, tanto de primaria y secundaria. No puede, siempre uno va a elevar la voz. Eso no significa un maltrato psicológico. A ver, es un ejemplo, perdón, profesor, que lo corte. Es un ejemplo, ¿no? A ver, niños, atentos. A ver, Juanito, basta, ¿no? Con eso creo que no le estás gritando, sino que tú estás poniendo orden. Orden, obviamente. Pero no falta, perdón, pero también hay niños, y hay que decir, no, son un poquito sensibles, porque también eso viene de familia, ¿verdad? A veces cuando la familia está llena de violencia, el niño dice, no, ya me quiere pegar, me está riñendo, ¿verdad? También eso, por si acaso, ocurre. También es un factor que hay muchos niños también tengan ese miedo, ¿verdad? Pero ahora, el profesor efectivamente va a poner orden en una clase. Por eso yo mandaba un ejemplo, o sea, la enseñanza de hace años atrás. Algún profesor me decía en el colegio, me decía, ¿sabe qué, señor papá, usted que es periodista, le comento que ya no hay caso a los niños guiarles, ya no hay caso de decirles, no, así tienes que hacer, o así vas a leer, o como usted decía, profesor, tienes que leer, me vas a leer esto, así tienes que... ¿Por qué? Porque la mamá ya se molesta conmigo, decía, ¿por qué a mi hijo me le está dando tarea? Y es capaz, yo decía, el profesor, soy capaz de responder, quería responderle yo, porque también quiero que tu hija sea un hombre de bien, que sea un hombre que sepa qué es lo que va a hacer en la vida. Pero no le respondí porque noté que la mamá poco o nada me iba a hacer caso, dijo, profesor. Entonces, profesor, creo que estamos, ciertamente con estos decretos supremos, estamos vulnerando ciertos derechos de ustedes, pero no solo eso,
¿qué es lo que estamos queriendo? ¿Qué generación de estudiantes estaremos queriendo? Sacarles la pregunta. Obviamente, por eso los papás también tienen que tener esa conciencia de qué tipo de estudiantes estamos llevando también como maestros, muy preocupados. Hasta poner en orden, ellas parece un delito. Mira, el gobierno a veces nos quiere culparlo a los maestros. El maestro no es culpable, el sistema educativo ese es el culpable. Entonces, nosotros no hacemos el modelo. Aunque seamos partícipe, no nos hace participar, ya sabemos que esta currícula de arriba ya es impuesta. O sea, más claros, no tienen ustedes por qué reprobar a un estudiante. Correctamente. Pero en el modelo antiguo sí hubo, pero ahora también actualmente hay ciertos reportajes, justificaciones hay que presentarlo para que reprobarla a un estudiante. Pero no estamos contra esos. Nosotros estamos contra qué tipo de estudiantes queremos formarlo, con mucha mayor exigencia, queremos formar nosotros. Claro. Entonces, esa es la preocupación. También la preocupación es, nosotros nos vulnera nuestros derechos fundamentales a nuestra Constitución. Y uno de ellos es el laboral, ¿no? Laboral. Incluso cuando tú no exiges, incluso ellos, la sociedad, el gobierno, nos quieren demandar por la ineficiencia laboral. Entonces, eso es la mayor preocupación de los maestros de base. Sentimos abandonados por los dirigentes nacionales, también departamentales. Sí, se puede decir que sí. Incluso nosotros representamos en Ciudad del Alto, por eso este manifiesto nace y no puede ser en este país que está pasando esto. Siempre en derechos fundamentales tiene que respetarse bajo, claramente dicen derechos fundamentales, el artículo 13 de nuestra Constitución. Igual nos dice que garantiza la presunción de inocencia. En la Constitución, en el artículo 116. Hasta el peor asesino o el peor ladrón tiene derecho a la inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que vulnera mayor preocupación es empieza a demandar y sin gozo de haberes. Esa es la mayor. Ya lo cortan desde ahí ya. Y despido legal. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes, ¿no? Si ya estamos, sí. ¿Cómo está, profesora? Usted creo que como madre de familia también, ¿no? También profesoras, muchas son madres de familia y profesoras, sin duda, impartiendo el conocimiento, pero creo que este decreto supremo, como bien decía acá el profesor, ha habido una dejadez por sus dirigentes para que se lleve a cabo todo esto, ¿no? Ahora que ya está el decreto supremo, creo que no más queda pelearla. Muchísimas gracias por la acogida aquí a la Unidad Televisiva Universitaria UPEA. Vamos a decir, lamentablemente estamos magisterios de base aquí, mi compañero Gonzalo, mi persona, profesora Wilma Tambo. Estamos muy consternados, estamos en emergencia, porque realmente, vamos a decir, la educación nos concierne a todos, a toda la sociedad, y más aún que nosotros como maestros somos los segundos padres que muchas veces hacemos ese rol en nuestras unidades educativas, sea a nivel inicial, primaria, secundaria. Nos preocupa muy grandemente que el 2020, gracias a esa gran marcha, el Magisterio Rural hizo una gran representación para que se pueda defender la educación única y gratuita en nuestro país, ya que hemos pasado por la pandemia una clausura. Entonces, yo quisiera ponerte en conciencia, estimado padre de familia, niña, niño, asimismo maestra, maestro, a todo el pueblo boliviano. Porque lamentablemente estas leyes nos están coartando a que impartir una educación, coartar los derechos, ya que en la Constitución Política del Estado está bien claramente, ¿no? Ninguna resolución ministerial, ningún decreto puede ir encima de la ley, nuestra Constitución. Asimismo, hay que respetar todas las normas activas en nuestro país, siempre valorando, respetando en sí nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras obligaciones que tenemos, pero así como servidores de la educación estamos afrontando, en pocas palabras vamos a decir, nos sentimos desamparados por nuestro Estado, ya que queremos, porque bien claramente dice la ley 070,
queremos llevar estudiantes cientistas, humanistas, y lo más deficiente que estamos acarreando es que no tenemos laboratorios. Queremos una educación inclusiva, pero realmente lo que se viene para la gestión venidera 2024 es tenemos un congreso educativo, y como maestros yo pienso y es necesario que desde la sociedad pongamos conciencia. ¿Qué tipo de educadores estamos formando desde las escuelas de formación de maestros y qué tipo de niñas y niños, si nos están coartando los derechos a los maestros, vamos a impartir realmente? Entonces llamo a una reflexión y a un análisis, porque es importante. Nosotros todos somos partes de llevar el camino y encaminar la educación. Profesora, creo que usted ha tocado un punto muy importante. Sí, sacamos decretos, ¿no?, normas, todos en contra del profesor, pero la pregunta es, ¿damos también las condiciones de estudio, de laboratorios a estos profesores? No, hay que decirlo más claro y concreto. Yo he visitado muchos establecimientos y ni uno, pero sí sacamos decretos supremos, ¿no? Pero bueno, profesora, yo quiero hacer una consulta. Ya que se ha dado este decreto supremo y estas normas en contra de muchos, vulnerando los derechos laborales, constitucionales acá de los profesores, ¿cuáles son las medidas que ustedes van a tomar ahora? Espero que no me diga vamos a paralizar, ¿no?, las clases, porque nuestra guagua se perjudican, pero también creo que desde este medio televisivo estamos llamando a la conciencia de muchos papás, sobreprotectores algunos, ¿verdad? Tiene derecho, pero también creo que hay la presunción de inocencia. Y también hay las pruebas que uno puede presentar, decir, si es que a su hijo está siendo maltratado, hay que presentar pruebas. No hay aquí, dice, parece, no existe eso, ¿verdad? Entonces creo que uno debe también tomar conciencia como padre de familia, pero también hay que ser sinceros. Hay profesores que también, yo hablaba con la profesora y le decía, a veces pues, que las profesoras, como estamos entrando ya a una tercera edad, seguimos siendo profesores, ¿no? No nos estamos jubilando, seguimos siendo profesor, pero tal vez hay un momento donde pasan, solo estoy dando un ejemplo, ¿no? O sea, llega su menopausia, pues, no sé, el tema de los varones, andropausia, pucha, estamos con ese tema, y justo el niño se hace renegar, a ver, silencio, no, pierde uno los estribos, puede perderlos, sí, verdad, pero con eso no quiere decir que cada vez va a ser lo mismo con los niños, pero ahora un ejemplo solamente en cuanto a los profesores. Hace instante estamos viendo un tema donde los padres de familia de un establecimiento están en contra de una profesora, que la profesora maltrató a los niños. Empezó con uno y con otro. Empezó con uno porque se agarró con el niño, como siempre, cierta vez, no estoy diciendo todos, pero algunos profesores se agarran, dicen, no, este niño, su mamá me hizo eso, no, nada. Aquí tú me vas a rajatabla y ahí. Ahora hay denuncias de muchos padres del maltrato también que se da psicológico, verbal a los niños. Y si hay las pruebas, profesor, ¿usted qué diría? ¿Hay que despedirlo a ese profesor? Si hay las pruebas fehacientes. ¿Qué diría, profesor? ¿Cómo madre de familia usted? Bueno, a ver, si hablamos de madre de familia, yo pienso que todas las maestras y los maestros somos maestras, y también en casa, ¿no? Tenemos niñas, niños. Sí. Si existe un maltrato, debe ser primero la denuncia. Posteriormente, la directora va a hacer el descargo respectivo, si es de oficio, a la defensoría. Entonces, la defensoría va a hacer, inmediatamente va a remitir la denuncia a la distrital. Entonces, la maestra o el maestro va a ser llamado allá y donde va a comparecer también, ¿no? Entonces, si existieran las pruebas. Obviamente, siempre y cuando existan las pruebas necesarias de comprobación, ¿no? Exacto. Claro. Es así debemos de ser. No como este decreto supremo, ¿verdad? Que no te pide ni pruebas, nada. Dice a la simple denuncia y chao. Sí, exactamente. No, ahí está. Entonces, profesora, creo que eso es realmente importante. Si hay las pruebas, sí. Bueno, que la justicia trabaje, ¿no? Aunque tenemos una justicia medio que ahí no vamos a decir más allá. Pero creo que también ahí está la responsabilidad de muchos padres de familia, y no solo ellos, también los profesores, de ser conscientes realmente. Si ha habido errores, ha habido errores. Puede haber, como todo ser humano. ¿Quién es perfecto en esta vida? Nadie, solo Dios, ¿verdad? Pero tampoco podemos pasar más allá a que los niños sean maltratados psicológicamente, ¿no? Físicamente, peor todavía. Bueno, aunque a veces, como le decía que el profesor de nuestros tiempos era diferente, ¿no? Al profesor le decía, si mi hijo se porta mal, cásquelo, profesor, cásquelo, ¿verdad? Pero creo que a muchos eso nos ha ayudado a avanzar, esto así. Pero bueno, los tiempos cambian, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos derecho a un trabajo, todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Pero ahora sí, profesor, por favor, a usted le paso la pregunta. ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar ahora? Si digamos el gobierno dice, no, nada,
aquí todos los profesores son culpables y hasta que se defiendan después vamos a ver, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, profesor? A ver, con mucha preocupación, como todos los maestros, que está suscitando estos atropellos contra el maestro sin respetar sus derechos fundamentales de la presunción de inocencia durante el proceso debido. Entonces, cuando has probado, bueno, pues uno asume. Estamos de acuerdo de eso. Claro. Y nosotros estamos como maestros de bases, como dirigentes del Alto, los bases con mucha preocupación exigimos estos decretos que es criminales, que analicen juntamente con nuestros dirigentes, si es necesario, abrogue, para no perjudicar también al sistema educativo. A veces, con el pretexto de erradicar, están despediendo a los maestros sin probarlo. Esa es la molestia. Entonces, correcto, yo quiero mencionarlo a los dirigentes nacionales, a los departamentales, coadyuven inmediato esto con el gobierno para poder frenarlo, algunas cacerías que están a los maestros más que todo, sin probatorio, sin Profesor, probar. ¿qué sería lo aconsejable? A ver, está el problema acá, ¿cuál sería la solución? ¿Abrogar o también sería tal vez en consenso todos quedar en un acuerdo? Ya, más que todo, mira, la ley cuando no da efectividad, nosotros mayor de sentir de los maestros es abrogatoria. Abrogatoria, que se analice. Incluso esta ley transitoria daña la imagen del maestro incluso. Obviamente, algún maestro, cualquier institución, siempre hay uno también. No vamos a decir que todos son excelentes. Siempre en cualquier ámbito laboral existimos, pero siempre respetando los derechos fundamentales de un maestro, cualquier profesional que sea. Por eso, de manera urgente, nosotros convocamos esto a que coadyuve inmediato los dirigentes nacionales y departamentales. Nos sentimos la ausencia, incluso pensamos la complicidad del gobierno central. Sí, si no han dicho nada. Correctamente, mira, tantos años, de 2012, y una resolución ministerial que es más radical, es 374, para rotulación. Cualquiera que sea demanda, se empezará observado, rotulado. Entonces, no es necesario, siempre tiene que haber un necesario proceso debido probatoria. Probatoria, exacto. Entonces, eso es lo que nosotros con mayor preocupación está manifiesto. Entonces, ustedes están pidiendo la abrogación de esto. La Correcto. abrogación. Pero ¿cuál sería la solución? Tal vez hacer una cumbre de profesores. Obviamente, ¿Con las autoridades? Claro, analizcan, ¿no? Sí. Más bien del gobierno, en vez de estar atacando al profesor, debían un sistema educativo estable, política estable, Claro. con una decisión política. A veces, a ver, en el pueblo boliviano, ustedes, parece ya en nuestra educación politizado. Un gobierno de turno entra, cambia la idea, otro entra, cambia de idea. No hay una política sólida en la educación. Usted ve. Sí. Entonces, pensar de eso, debían estar con una visión futurista, más que todo, podemos hacerlo en nuestro país. Profesor, ustedes como profesores de base se van a movilizar tal vez, van a pedir tal vez con cartas, con notas, tal vez agotando las instancias, ¿no? Agotando a sus autoridades. Obviamente, ya estamos de emergencia, vamos a organizarnos con los empleados para poder analizar inmediato esto y para poder dirigirnos también a las autoridades sindicales nacionales. Ellos ya harán una representación genuina de nuestros trabajadores de la educación. Excelente, gracias, profesor Edwin, ¿no? Edwin Gonzalo Ramírez, profesor autoconvocado, Vilma Silvia Tambo, profesora también autoconvocada. Ahí está, estábamos hablando este tema tan importante sobre pues estos decretos que el gobierno va lanzando esta vez, ahora le tocó al magisterio y le tocó a los profesores, pero ahí está. Todos tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a la presunción de inocencia, pero con este decreto, el 374, ¿no? 374, estamos vulnerando esos derechos de muchos profesores, ¿verdad? Entonces creo que realmente las autoridades tienen la necesidad de sentarse con los profesores. Bueno, no sé si será con la base, porque pareciera que la base es la que habla lo real y nuestros dirigentes solo hablan lo que les conviene o lo que digan o
lo que quieren que digan, digamos, algo así, ¿verdad? Pero vamos, yo creo que esto no va a llegar más allá y sé que las autoridades van a recapacitar y decir, no, vamos, haremos las normas correctamente y estos decretos supremos también que sea equitativamente, ¿verdad? No sea vulnerando los derechos. Le doy, bueno, pues este decreto supremo está vulnerando, con solo una denuncia, usted, señor papá, puede quitarle el trabajo a este profesor que tiene familia, a este profesor que ha estudiado mucho tiempo, el profesor es pues para nosotros y para mí sigue siendo el profesor, pues el que sabe todo, ¿verdad? Y le estamos quitando ese derecho, pero creo que uno tiene siempre derecho a la presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces con esto, muchísimas gracias profesor, están invitados cualquier otro momento también, esperemos que esto no se vaya más allá y si no, bueno, nosotros como medio televisivo estamos para coadyuvar y apoyar en diferentes temas. Gracias profesor. Muchísimas soy agradecido por esta entrevista.